¿Cómo están, estimados? Un gusto saludarles. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Justin Rojas Umaña, soy servidor de todos ustedes, soy vecino de Paraíso de Cartago, tengo 25 años recién cumplidos y pues bueno, básicamente para las personas que no me conocen, yo me he dedicado a investigar sobre la política nacional, ya que así como ustedes, en su momento tenía también la intriga de qué estaba pasando en el país. Yo veía a don Rodrigo Chávez peleando con medios de comunicación tradicionales como Televisora de Costa Rica, Teletica, como también con CR Hoy, con La Nación, y yo decía, pero ¿qué es esto tan extraño? O sea, realmente, ¿quién tiene la razón? Qué difícil saberlo, ¿cierto? Porque básicamente si usted ve a esos medios que son antigobierno, usted sería antigobierno también, y si usted solamente ve lo que dice el presidente, sería progobierno también, ¿cierto? Me di la tarea, para mí lo más sensato era contraponer todas las fuentes, tanto los medios pro y antigobierno, informes de instituciones públicas internacionales, como también el marco legal y constitucional. Después de todo este tipo de investigaciones, muchas veces me han dado estas horas, las 4:44 de la mañana, muchas veces durmiéndome a las 8 o 10 de la mañana, investigando, queriendo comprender sobre todos estos temas, y todo tiene un punto en común. Y es el punto del por qué este señor es prácticamente a prueba de balas. Los opositores no tienen datos, básicamente, para poder atacarlo. Y cuando sacan, por ejemplo, el tema de los homicidios y demás, la gente no es tonta. De hecho, en los próximos días voy a ver si a lo mejor creo un video por acá en YouTube. Voy a empezar a experimentar, a ver qué tal va este video y demás, dependiendo del alcance que pueda tener. Porque recientemente grabé un video, precisamente en TikTok, Instagram, Facebook, respecto a la similitud innegable que hay entre lo que le pasó a Nayib Bukele en El Salvador, cómo la Asamblea Legislativa de El Salvador estaba en contra de él, cómo Nayib Bukele tuvo que pedirle 45 diputados, que es la mayoría legislativa básicamente allá en El Salvador, al pueblo salvadoreño para poder ejecutar esas reformas profundas tan importantes que le urgían a dicho país y poder eliminar el tema de los maras. Eso por ese lado. Sin embargo, todo este tipo de ataques mediáticos y demás que recibe don Rodrigo Chávez es exactamente lo mismo que dio don Nayib Bukele, y estoy buscando incluso la manera de ver si entrevisto a algunas personas del Salvador, pero bueno, es algo que está en proceso. Vamos a ver qué tal me va con todo eso. Y pues nada, no quiero hacerles la introducción muy larga, por acá les voy a adjuntar los videos, por ahí los voy a estar leyendo. Sepan que yo no soy periodista, así que bueno, realmente esto lo hago totalmente ad honorem. Pues nada, buscando la verdad, básicamente, de las cosas, y espero que les sea de mucha utilidad. Cualquier duda o cualquier comentario por ahí los puede estar viendo. Pura vida, que estén muy bien. Por acá estamos con don Fabián Silva, abogado constitucionalista. Él nos va a ayudar a poder esclarecer sobre el tema de una posible dictadura, como dicen algunos medios, y anda esa narrativa por ahí, en caso de que doña Laura Fernández, con el Partido Pueblo Soberano, pueda llegar a alcanzar pues un gran respaldo legislativo. Así que, pues nada, don Fabián, un gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias por la entrevista. Don Justin, el agradecido soy yo. Quiero pues reconocer y felicitarle la gran labor que usted hace, utilizando sus medios y sus recursos, ayudando a formar opinión pública en un momento histórico tan trascendental de nuestra nación. Así que lo felicito, su liderazgo en este trabajo pues es fundamental para colaborar por el bien común. Muchísimas gracias, de verdad que pucha, uno lo honra bastante, más bien escuchar eso de alguien como usted, de verdad que sí. Así que, pues nada, de verdad le agradezco mucho. Y al final de esto es un deber patriótico, ¿verdad? Así es. Lo que está pasando ahorita. Don Fabián, para empezar la entrevista me gustaría preguntarle, ¿qué es una dictadura desde el punto de vista constitucional? Bueno, una dictadura es el ejercicio del poder público del Estado en un solo poder del Estado. La división de poderes no existiría en virtud de que un dictador sería el que establece todas las reglas que se deben desarrollar en el Estado, en este caso el costarricense. Un dictador no tendría límites al principio de legalidad, o sea, no podría limitar su fuero de acción a lo que dice la ley porque no hay ningún otro poder del Estado que lo contrarreste o lo limite. Tiene un poder omnímodo, o sea, un poder supremo, un poder total, y contra aquel poder no existe nadie ni nada que lo pueda limitar. Es un poder arbitrario, es un poder absolutista y es un poder que viene en detrimento de la población. Perfecto, digamos que hay como una especie también de captura a nivel mediático, como desde la misma narrativa, podría llegar a ser desde ese punto de vista también, como lo bien algún... Bueno, qué interesante, vea que usted está tocando un tema muy profundo. Claro, hay dictaduras mediáticas, hay dictaduras ejecutivas, judiciales y dictaduras también legislativas. El poder mediático es un poder que cuando no tiene ningún límite porque infiere e influye de manera directa no solo en los habitantes, sino en los políticos tradicionales,
pues indudablemente se convierte en una dictadura. La dictadura mediática tiene la capacidad de poder restarle representatividad o de restarle autoridad al Estado, de restarle autoridad al presidente de la República, de sabotear todo el trabajo que puede hacer un presidente, también puede sabotear o influir en las decisiones judiciales de manera nefasta, o sea, que se persiga u ordene que se persiga a unos y a otros no los condenen y no los persigan. Eso puede hacer la dictadura mediática. La dictadura mediática también, con el favor mediático, puede proponer que los diputados tengan una agenda de acuerdo a la defensa de los intereses de esa dictadura mediática. La dictadura ejecutiva es la que yo ya le expresé, que es cuando se concentra el poder en un presidente o un caudillo y el caudillo hace todo sin ningún tipo de límite. La dictadura legislativa es cuando los legisladores de manera arbitraria imponen las leyes sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de representatividad, o sea, obedeciendo intereses particulares en contra de intereses nacionales. Y la dictadura judicial la vemos representada, por ejemplo, cuando tenemos magistrados sempieternos nombrados en la cúpula del Poder Judicial y que no permite que jueces honestos y probos puedan llegar a ser magistrados porque el favor político corrupto los pone en ese puesto y van a tener la verdadera dictadura, y es años de años ocupando ese staff magistral. Agregado a eso que usted me está comentando, estimado, me llama particularmente la atención. Hay un concepto ahorita que se llama la dictadura perfecta. Lo he escuchado mencionar en ciertos lugares en internet, en el cual se habla de cómo inclusive los mismos medios de comunicación son serviles a ciertos intereses políticos. Es inevitable pensar en eso de forma tropicalizada, por decirlo de alguna manera, digamos, de pensar en cómo en Costa Rica, por ejemplo, antes lo que nos aparecía en ciertos canales, pues tomamos como una verdad absoluta. Yo algunas veces, dentro de los estudios de psicología que he llegado a realizar, con especialistas como el doctor Carl Jung, él hablaba mucho sobre el tema, sobre el estudio más bien del inconsciente colectivo. Muchas veces algo que yo le comento a las personas es el cómo antes, hace unos 20 años, nos ponían, por ejemplo, en pantalla, en alguno de esos noticieros, por dar un ejemplo, el arresto de esta señora Marta Esquivel, con el caso Barrenador, básicamente, que claro, fue todo un boom, como pasó también con el exministro Mauricio Batalla en su momento. Y claro, antes ver eso y luego ver a esas personas que a lo mejor iban a lanzarse por algún partido político o algo similar, era algo que en el inconsciente colectivo pasaba factura. Claro, uno veía esa imagen y después si esas personas se lanzaban a las elecciones, uno decía, mira, por ahí no debe ser, ¿verdad? Porque quedas como con eso marcado. Siente que de alguna u otra forma se han dado episodios que puedan tomarse tal vez como una especie de dictadura mediática, o tal vez no dictadura mediática como tal, pero que sí tenga como esos tintes de cierto favoritismo para cierto sector político. Yo creo que Costa Rica vivió hasta hace muy poco un secuestro mediático muy profundo. Creo que a Costa Rica se enajenó y por consiguiente no se permitió a la población costarricense volver sus ojos al poder político y empezar a cuestionarse sobre lo que los gobernantes y sobre lo que los políticos hacían en la cosa pública. Estábamos tan distraídos con los temas progres que habían impuesto una agenda a nivel nacional donde se hablaba del tema de la hormonización de nuestros niños, se hablaba de que la marihuana debía ser legalizada, se hablaba de que los jóvenes tenían derecho a hacer todo lo que quisieran y se hablaba justamente de lo que era la lucha y el odio recalcitrante entre las clases sociales. Aquello indudablemente generó un impacto en las nuevas generaciones negativo, extremadamente negativo. Sumado a ese fenómeno teníamos también el secuestro mediático dirigido a programas que yo considero eran basura, en donde no existía ningún grado de profundización, donde lo único que se transmitía era la contaminación de los más altos antivalores, por ejemplo, las famosísimas narconovelas, y esas narconovelas lo único que difuminaban era una especie que pervertía la base de valores tradicionales en Costa Rica, porque entonces todo tenía un precio, porque entonces la persona ídolo o a seguir era un narcotraficante, asesino y cobarde, que son las características de los narcotraficantes y de los narcosicarios.
teníamos también un secuestro de la inconsciencia colectiva cuando teníamos cantantes o pseudoestrellas que lo único que difuminaban en sus canciones, en sus letras, era la cosificación de la mujer, considerar que la mujer era un órgano sexual. Por ejemplo, ahí hay un analfabeta que se dice cantante llamado Bugs Bunny o Bad Bunny, en donde este sujeto lo único que hace en sus letras es la cosificación de la mujer. Entonces todo esto confabulaba en algo que yo denomino la idiotización social, en donde estábamos tan idiotizados, tan secuestrados en nuestra conciencia personal y nuestra conciencia social, que no nos estábamos dando cuenta que nos estaban robando el país de la manera más vil, de la manera más sucia y asquerosa, la clase política tradicional. Desmantelaron todo el sistema estatal, estos delincuentes nos robaron frente a nuestras narices y el pueblo adormecido, anonadado, no hacía absolutamente nada. Por consiguiente, llega un momento histórico en nuestro país en donde hay un despertar de esa conciencia cívica nacional, en donde nos damos cuenta todo lo que nos habían robado, en donde nos dimos cuenta del tiempo perdido y en donde nos dimos cuenta de lo más pavoroso, y era el haber comprometido la moral de nuestras nuevas generaciones, haber contaminado la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes con la basura del discurso progre, y que nos va a llevar muchos años poder volver a recuperarnos en lo que son la escala de valores, la escala ética moral que tradicionalmente tenía el pueblo de Costa Rica, pero que muy lamentablemente Costa Rica se durmió, fue drogada, fue enajenada por el poder mediático y por los políticos populistas y corruptos que hoy en día están muy intranquilos, están muy inquietos, están muy nerviosos porque están temiendo que la piñata de la corruptela se va a acabar. Evidentemente, bueno, es de interés nacional, ¿verdad? Por todo el montón de cosas que se han venido observando. Personalmente, con las investigaciones que vengo haciendo, desde el año pasado, vengo dando cuenta de cómo hay medios que parece que defienden ciertos intereses políticos y que muchas veces caen en el amarillismo para intentar manipular a la población. Y precisamente, pues bueno, creo que conecta bastante bien con todo esto que usted está comentando. Adicionalmente a esto, don Fabián, quería preguntarle si Costa Rica hoy, con don Rodrigo Chávez, con ciertas cosas que usted a lo mejor ve, puede presentar características de alguna dictadura. No hay dictadura, ni hubo dictadura. Tal vez lo que podríamos decir es que el Poder Ejecutivo en estos 4 años estuvo atado de manos. No lo dejaron gobernar, no se permitió la aprobación de proyectos de ley de bien común. Por ejemplo, algo extremadamente positivo que planteaba esta administración era que los alquileres leoninos y abusivos de los que había sido víctima el Estado costarricense, pues no se volviesen a dar. El proyecto de Ciudad Gobierno era un proyecto, creo yo, extremadamente patriótico, en el tanto y cuanto lo que estaba tratando de hacer es que el Estado debía construir su propia infraestructura gubernamental sin tener que pagar alquileres multi o archimillonarios, por decirlo de una forma. Creo que no existió ningún tipo de dictadura porque no dejaron gobernar al presidente de la República cuando se convirtió el Poder Judicial en un arma político-jurídica que persiguió al presidente de la República y que empezó a hacer un circo mediático en asocio con algunos medios de comunicación para perder el tiempo, para poder desgastar la imagen del presidente. Recordemos todos aquellos circos mediáticos que se hicieron en la Asamblea Legislativa con pseudo comisiones legislativas que estudiaban el levantamiento de la inmunidad del presidente. ¿Cuántos millones de colones perdió el pueblo costarricense con esas comisiones estériles, abusivas y que no sirvieron para absolutamente nada? Se convirtió el plenario legislativo en un circo legislativo en donde los pachucos, donde los oportunistas, donde los pseudo analfabetas empezaron a hacer el discurso populista para tratar de minar la credibilidad del presidente y minar su apoyo nacional. Y parece ser que la partida fue tan mal jugada que se dio el efecto boomerang. El presidente, cada vez que lo atacaban, aumentaba más en popularidad
y los diputados y el prestigio de Liberación Nacional y de los otros partidos que habían fraguado toda aquella componenda, pues se vino al suelo. Imagínense ustedes que cuando hablamos de dictadura, los que se fueron a destruir los partidos tradicionales fueron sus mismos correligionarios. Yo siempre cito a Francisco Nicolás y a Dinora Barquero como los sepultureros de Liberación Nacional, porque el solo escucharlos daban una fotografía clara de lo que es un político tradicional y de cómo está realmente prostituido el sistema político nacional, porque lo que teníamos eran populistas hablando, populistas derrochando el tiempo legislativo en insultos, en agresiones y en bajezas de tal nivel que lograban evidenciar la descomposición política nacional. Al presidente se le señalaba como una persona que no era tan correcta a la hora de decir las cosas, pero era tan injusto por algunos medios porque no hacían el mismo comentario, la misma crítica de aquellas achucadas dichas por diputados que representaban intereses muy particulares en contra del Ejecutivo. Entonces, definitivamente aquí no existió una dictadura como la que se pretendió hacer. Y vean que ellos utilizan ciertos temas moda. Primero fue aquello de que era una persona impropia a la hora de decir las cosas. Después pasaron a decir que era una dictadura. Después pasaron a decir que era un narcogobierno. Claro, tenían que utilizar todos estos adjetivos o todos estos señalamientos totalmente falsos para poder rescatar una desgracia para ellos, que era que sus partidos políticos estaban siendo sepultados por ellos mismos. Excelente. De hecho, permítame aportar de algo a eso que usted estaba exponiendo, porque en efecto, cuando ellos por lo que he notado, las investigaciones y demás, es que no hay forma de poder refutarle a Rodrigo Chávez. Por eso cuesta tanto que lo puedan atacar de alguna u otra forma. Más del 98% de las veces yo le digo a las personas, dejo como ese margen del 2% porque hay cosas que a lo mejor habrán versiones de alguna u otra persona que podrían añadir a dichas investigaciones una verdad más elevada de los casos, pero por eso siempre suelo dejar ese margen. Sin embargo, me he dado cuenta que siempre que se contraponen los medios anti-gobierno y tal vez medios que puedan estar un poco más afines al gobierno de cierta manera, que yo no lo creo de todas formas. Muchas veces a Televisión lo llaman, por ejemplo, un medio pro gobierno, porque muestra prácticamente todo lo bueno del gobierno, y pareciera que hoy hablar bien del gobierno es que usted sea chavista automáticamente, según la lógica de estas personas. Cuando adicionalmente uno contrapone también informes de instituciones públicas e internacionales, el marco legal y constitucional, es donde uno se da cuenta de que en efecto, por más que a algunas personas no les agrade el presidente, doña Laura Fernández, el proyecto que sigue básicamente tiene este proyecto de la continuidad, no hay forma de poder joderlos. Y eso es algo que he visto, pues, que muchas veces tienen que recurrir a falacias ad hominem, precisamente atacando la integridad de las personas que hacen parte de este proyecto, porque de otra manera, pues, la investigación no arroja que sea realmente algo atacable, por decirlo de alguna manera. Adicionalmente a esto, don Fabián, quería preguntarle precisamente sobre doña Laura Fernández y el concepto de los 38-40 diputados. ¿Cree usted que haya suficiente fundamento para decir que Costa Rica caería en una dictadura si se concretan esos 38-40 diputados? No, porque los 40 diputados están siendo electos a través de un proceso electoral que esperamos sea un proceso transparente, tutelando y vigilando bien nuestro voto y la intención, por supuesto, del pueblo de cambiar. Estaría siendo electo por la voluntad del pueblo de manera libre y sin ningún tipo de coacción. 40 diputados le van a permitir a quien ejerza el poder o la presidencia de la República tener un marco de coordinación con este poder del Estado para sacar adelante proyectos de ley de manera célere, de manera expedita, para el bienestar de todo el pueblo de Costa Rica. Tradicionalmente, vea qué contradictorio a veces del discurso de la oposición, que dicen que 40 diputados puede alentar una dictadura. Bueno, pero ¿qué ocurrió en Costa Rica con el bipartidismo? Si yo tomo aquella argumentación, Costa Rica sufrió una dictadura legislativa cuando Liberación Nacional y la Unidad tenían una mayoría casi absoluta en el plenario legislativo. Y aquello no lo señalaron como dictadura, aquello ni respetó la división de poderes, aquello era increíble que a pesar de que tuvieran mayoría, no lograron resolver los grandes problemas nacionales, sino lo que se orquestó fue la gran tragedia del robo institucional de los políticos tradicionales y los políticos de siempre.
Entonces, lo gran contradictorio es cuando para algunas cosas no existe dictadura teniendo el mismo número de diputados o aún más diputados y que ahora se rasgan las vestiduras y tratan de escandalizar al pueblo de Costa Rica diciendo que aquello es nefasto y que aquello sería muy peligroso. No, es todo lo contrario. No se ha podido gobernar, no se ha podido hacer cosas para el bienestar de Costa Rica porque hay un filibusterismo legislativo en donde un montón de ineptos y de pachucos han secuestrado nuestra Asamblea Legislativa para impedir y sabotear la aprobación de proyectos de ley que van dirigidos al bien común, al bien de la sociedad, al bien del pueblo costarricense. Entonces, aquí si llegase a darse esta coyuntura nacional que permita justamente la elección de una mayoría legislativa, creo que el destino de Costa Rica cambiará para bien. Indudablemente, porque habrá un acuerdo, habrá una agenda que se va a poder sacar, aligerar en beneficio de todos. Perfecto. Solamente, don Fabián, comentarle, ahorita mismo nos quedan unos 10 minutos aproximadamente para las personas que están viendo este video sepan que básicamente estas investigaciones nunca han sido financiadas por absolutamente nadie, esto es meramente disposición mía, lo he sentido como un deber cívico y por ende, bueno, normalmente con los recursos que tengo es con lo que yo voy haciendo las investigaciones y demás. Así que en este momento, bueno, me aparece, según la aplicación, que nos quedan aproximadamente unos 9 minutos con 20. Voy a intentar no quitarle mucho tiempo porque acá evidentemente me interesa muchísimo su opinión como especialista. Y concretamente le quiero hacer unas últimas, tal vez 2 preguntas, aprovechando el tiempo que nos queda. Más que todo, la primera sería con base a esos contrapesos. ¿Cuáles son esos límites constitucionales que existen para poder evitar abusos de poder? Que de todas formas, pues a la gente como que eso le da cierto miedo. Yo sé que hay gente que incluso nos compara con Venezuela, cuando el sistema democrático de allá es totalmente, bueno, el que existió en su momento, es totalmente distinto al de acá. Entonces, si nos pudiera hablar un poco de esos contrapesos, y ya luego para terminar, me gustaría tal vez algún mensaje que le pueda dar a esas personas que están temiendo. Don Justin, la democracia ideal se construye a través del control del poder público, a través del control y de la transparencia que podamos tener en nuestras instituciones públicas. La ley de pesos y contrapesos, donde se trataba de lograr el equilibrio a través de los poderes que formaban parte del Estado, no es una idea nueva, es una idea añejísima, es una idea antiquísima que viene de pensadores ilustres como Montesquieu, como Rousseau, que van siendo inspiradores de lo que sería la construcción del Estado ideal. ¿Y cuál es el Estado ideal? Es aquel Estado que nosotros formamos como ciudadanos y que nos ponemos de acuerdo a través de la conformación de mayorías para crear las normas ideales que resuelvan los problemas que como sociedad realmente tenemos. Esta realidad, indudablemente, hoy en día en la historia costarricense hay un antes y un después. Hay un antes en donde teníamos secuestrado la institucionalidad del Estado por una red de cuido bien corrupta que trastocó, manoseó los poderes del Estado. Y que ahí están enquistados, pataleando, tratando de sobrevivir ante la otra realidad nacional, y es la fuerza de cambio que el pueblo de Costa Rica quiere y que constituye a la hora de emitir su voto. Esa fuerza de cambio que lo que busca es justamente el que creamos en una conciencia social, en una conciencia nacional de que no podemos devolvernos al pasado, de que no podemos seguir permitiendo que los políticos corruptos nos sigan robando, que no podemos tener secuestrada la institucionalidad del Estado, que no podemos tener dictaduras en el poder legislativo ni en el poder judicial, que tenemos que por consiguiente no parecernos a Venezuela ni a Nicaragua, que estuvo secuestrado por el discurso de los comunistoides criollos que solo pobreza, miseria llevaron a estas poblaciones. Estuvo secuestrado Latinoamérica desde Brasil hasta México con esos discursos progres, y aquellos estados y aquellas sociedades que mantuvieron a los progres izquierdistas en el poder les impusieron la pobreza, la miseria, y vean ustedes que tuvieron que salir huyendo de sus países. Hoy hay un nuevo aire, hay un sol que ilumina de libertad a toda Latinoamérica. Vea usted lo que pasó en Venezuela, vea usted lo que pasó en Argentina, vea usted cómo empiezan a transformarse todos aquellos estados que fueron esclavos del discurso izquierdista progre, que llegaron a envenenar realmente aquellas sociedades y lograron liberarse indudablemente de esa esclavitud. Entonces tenemos, Justin, hoy por hoy, que dirigirnos al pueblo de Costa Rica y dirigirnos principalmente para pedirles que ejerzan su deber de conciencia,
ejerzan su deber de conciencia nacional a la hora de ejercer su voto. El pueblo de Costa Rica tiene que salir a las calles a ejercer uno de los derechos más sagrados, que es emitir su voto. ¿Cuál es la voluntad que usted tiene para poder nombrar a quienes van a ser nuestros representantes en los órganos del poder público del Estado? Y que tenemos que ejercer ese voto de manera muy responsable, principalmente para que quien vamos a elegir sea el verdadero custodio del interés nacional y del interés público, y no sea el custodio de los intereses particulares de aquella argolla putrefacta que tuvo secuestrada Costa Rica a través del poder mediático, a través del poder corrupto y a través del poder individual, que empezaron a establecer sus tentáculos en contra de la riqueza nacional y ellos apropiarse de aquella riqueza. Tenemos que recuperar nuestras instituciones, tenemos que recuperar nuestra verdadera y auténtica democracia. Vea qué increíble, Justin, que lo que usted está haciendo es ejerciendo esa libertad democrática a través de un medio de comunicación que permitieron estos medios tecnológicos y las redes sociales darles el poder a los ciudadanos para que puedan divulgar de manera respetuosa su forma de pensar, su propuesta y por consiguiente formar y no deformar opinión pública. Lo triste de lo que vivió Costa Rica fue cuando un medio de comunicación o pocos medios de comunicación nos manipularon, nos enfermaron y única y exclusivamente en beneficio de ellos. O sea, aplicaron la ley del embudo donde toda la riqueza, todo el bienestar iba solo a un grupúsculo reducido y en detrimento de toda una población. Costarricenses, debemos liberarnos de muchas esclavitudes, debemos liberarnos de la esclavitud que la clase política tradicional nos impuso. Dios realmente nos libre de los discursos progres del Frente Amplio, del PAC, que ahora se transformó y mutó en una coalición perversa, hipócrita y mentirosa. Tenemos que liberarnos también de todos aquellos partidos tradicionales que impusieron la verdadera dictadura y la verdadera corruptela en Costa Rica. Excelente, don Fabián, no podría estar más de acuerdo. Ahorita mismo nos quedan unos 2 minutos con 20. Quiero hacerle una pregunta sumamente rápida. Es el tema de que, investigando un poco el tema de esos famosos contrapesos, al parecer Costa Rica tiene varios, tanto el Tribunal Supremo de Elecciones, la Procuraduría General de la República, la Sala Constitucional, que es la Sala Cuarta, y me parece que incluso la Contraloría, no sé si ya lo... No lo dijiste, pero también, claro. La Contraloría, pues he visto que también hace parte de eso. Quería preguntarle, porque incluso he escuchado a doña Laura Fernández decir que la misma Procuraduría ya ha sentado bases sólidas para que, en efecto, si se quiere reformar una institución, no vaya a ser una intervención. Quiere decir que no se quite y se ponga quien uno quiera, sino que más bien hay un proceso el cual pues es de carácter constitucional. Quería preguntarle si esto es realmente así, brevemente, y ahorita me queda 1 minuto con 20 segundos. Pero quería preguntarle si esto es realmente así y tal vez si quiere aportar algo un poquito más. Claro, mire, Justin, el temor de que podamos tener en Costa Rica un poder legislativo que conforme una mayoría de 40 diputados pueda entrar en riesgo la democracia, la división de poderes y nos podamos convertir en una dictadura es una verdadera mentira, es una falacia. Eso no va a ocurrir porque, como usted muy bien lo señaló, todas aquellas leyes que sean aprobadas por parte del legislativo pueden ser cuestionadas ante la Sala Constitucional y la Sala Constitucional declarar la inconstitucionalidad de aquellas leyes y por consiguiente no van a estar vigentes. La ley de pesos y contrapesos tampoco va a permitir que en una mayoría parlamentaria se pueda aprobar cualquier idea descabellada o que se pueda cercenar los derechos y las libertades de las personas. No, yo creo que totalmente lo contrario. La división de poderes nos va a permitir que en un verdadero y responsable poder legislativo, un ejecutivo y un judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones tutelando la democracia costarricense, lo que vamos a tener es el fortalecimiento ineludible de nuestro sistema democrático nacional. Excelente. Creo que ya ahorita mismo, Fabián, nos pueden quedar tal vez unos 15, 10 segundos, pero más que todo agradecerle